Esta es la Noticia 360. José María, casi 4 millones de compatriotas no tienen agua potable, es decir, casi 6 veces los habitantes de una región como Arequipa y más de 16 veces en nuestra población en Tacna. Eso es lo que ha revelado el último estudio del Instituto Integración. El agua escasea y ante ello tendremos que valernos de recursos que ya emplean otros países del mundo. Esta es la Noticia 360. Según cifra de Sedapal, en el Perú se consume un promedio de 250 litros de agua por persona, mientras que en Madrid y París el consumo es de 130 y 120 respectivamente. Cecilia Nieto, jefa de comunicación de Sedapal, alertó que se prevé un retraso de lluvias este año y manifestó que vienen realizando acciones para que no falte agua en el río Chillón y los vecinos del Cono Norte queden desabastecidos. El río Chillón, que es la fuente principal para Lima Norte, solo tiene agua en la época de lluvias, que van desde noviembre a mayo. Sin embargo, ahora ha sufrido un retraso, las lluvias se prevén recién para la quincena de enero. Para ello, Sedapal igual tiene preparado, está trabajando en la rehabilitación de las redes para evitar los desperdicios, en la instalación de medidores, pero también en la regulación del río Chillón. Por su parte, Hilde Venero, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, indicó que las empresas prestadoras de servicios de agua potable tienen serios problemas para cumplir a cabalidad sus funciones. Eso de Sedapal, digamos que es la gran empresa, ahí es considerada, digamos, la más grande, ni siquiera se puede juntar a otras, que son las que trabajan, las empresas grandes, regulares o medianas, pero tienen serios problemas porque no son capaces de realmente como operadoras y como gestoras de lograr de que consumamos agua de calidad, agua potable, como todos le llamamos, ¿no? Y esto por diversos problemas, o sea, basta ver sus estados financieros y cómo funcionan, pero además creo que es importante tener en cuenta de que ellos atienden a un segmento, que es el segmento urbano. A lo largo de los 130 kilómetros del recorrido del río Rímac existen 175 puntos donde se realizan descargas altamente contaminantes, la mayoría de ellas causadas por la industria del cuero textil y lácteos. Es positivo reusar el agua con la que lavamos las verduras o las frutas para regar las plantas. Se recomienda no usar piscinas caseras en verano, entre otras medidas. Bueno, Hilde Venero, que es Hildegardi Venero, dijo a quien hemos citado acá algo que me parece muy serio. La mayor cantidad de agua que llamamos potable no es potable. Hay agua potable solamente en parte de Lima, pero en el resto del país, si usted toma ese agua, probablemente no se lo recomiendo. Usted no puede beber ese agua. Ese agua es un agua que no está pura, que no está debidamente certificada. Y lo que ocurre con esa agua es que es administrada por empresas municipales deficitarias que tienen una serie de fallas y que es hora ya de reestructurarlas de arriba a abajo y de hacer las inversiones que se tenga que hacer. Entonces, ese me parece un punto muy importante en el tema del agua, ¿no? De manera de que acá tenemos una situación de política, de alta política. Lo que no puede ser es que tengamos todavía más de 4 millones de personas que no tengan acceso al agua y que paguen el agua más cara de los que sí tienen agua saliendo de su caño. Vale la pena por eso conversar, José María, con Gabriela Corimanya. Ella es supervisora de servicios al usuario en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Buenas noches, señora Corimanya. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Chema. Muchísimas gracias por prestar... Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por prestar especial cuidado con este tema, ¿no? Es un tema considerando fundamental. que el agua potable es un tema, sí es cierto, es fundamental, es vital, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que tener mucho en cuenta, como dice ahorita Chema, ¿no? Hay que ver, digamos, cuál es la calidad con la que finalmente recibimos el servicio y si finalmente, ¿no? No podemos tomar el agua directamente del caño. Eso es cierto, no estamos como en otras ciudades quizás del mundo donde el agua que discurre por un caño fácilmente puede ser bebible, no. Conversemos, si nos permite, señora Corimanya, con algo que tiene que ver con los ciudadanos
y luego conversamos sobre las instituciones y el Estado. Los ciudadanos, en Lima por lo menos, consumen diariamente el doble de lo que consume un parisino, capital de Francia. ¿Por qué? ¿A dónde se va ese doble de agua que un limeño consume acá respecto de un madrileño o de un parisino? Lo que pasa es que no tenemos una cultura adecuada del uso del recurso. Lamentablemente, sabiendo que el agua está en el caño, la malutilizamos y no sabemos ser responsables con su consumo. En otras ciudades, digamos, donde el agua, por cierto, cuesta más de lo que nosotros incluso pagamos, la gente lo cuida, sabe finalmente hacia dónde debe de ir y la reutiliza también. Hace un momento Chema decía, creo, o escuché por el audio, que decía, se puede reutilizar de lo que lavamos las verduras, de lo que lavamos quizás los pisos, la ropa. Por supuesto que sí, pero no lo hacemos. Claro, porque finalmente estamos pagando, podemos pagarlo, renegamos, por cierto, por pagarlo, porque hay personas, por cierto, que a veces no quieren aceptar lo que tiene en su recibo mensual, pero no ponemos a pensar que eso más bien deberíamos de poder cuidarlo. Eso nos ayudaría en el bolsillo y también, por cierto, nos ayudaría a poder que estar su respuesta es a malas costumbres de los consumidores de agua. No se trata tanto de pérdida de aguas por malas instalaciones de las tuberías. Defectos. Yo creo que hay de ambas cosas. El sector, por cierto, tiene un déficit en el tema de infraestructura. Las tuberías, por cierto, en algunas ciudades, quizás más allá incluso del interior del país, sobrepasan los 30, 50 años y obviamente no pueden estar, digamos, de la misma forma cuando recién fueron instaladas y se va perdiendo el agua y es un agua no facturada. Pero también es que la desperdiciamos. Ustedes mismos comentaban y decían, ya está haciendo calor, hoy día creo que ha hecho más calor en las últimas 2 semanas. ¿Y qué va a pasar? Las piscinas. La gente va a comenzar a conectar, incluso desconectar la tubería que va hacia el medidor, la van a comenzar a poner en las piscinas caseras, que incluso en realidad son callejeras porque interrumpen el tránsito en una calle, y van a hacer eso. Y no consideran, además, por cierto, que es un foco infeccioso, porque esa agua no tiene un circulante, no tiene un cloro adicional, se calienta con el sol. El hecho de que 1, 2, 3, 4 niños estén ahí hace que el agua ya no sea de las mismas condiciones y lo siguen utilizando. Y después comienzan las enfermedades. Claro, después podemos pensar incluso, el agua, que nadie está haciendo nada. No, cuando el desperdicio viene de nosotros mismos. Sí. Y eso es, digamos, que tenemos que cuidar. Hay que considerar que hay otras localidades aquí mismo en Lima, zonas altas, en las cuales, por ejemplo, en Independencia ese verano hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque los usuarios en la parte de arriba, digamos, por ejemplo, de un cerro, ya no les llegaba el agua, porque todos los vecinos en la parte de abajo, ¿qué hacían? Llenaban primero las piscinas durante la mañana y ya no tenían más agua para poder repartir. No puede ser posible. Oiga, la gente tiene que tomar conciencia. El otro tema es que nos encantan los jardines verdes. Y decimos, sí. ¡Viva la ecología! Queremos que todo sea verde. Pero no reparamos el pequeño detalle de que para que eso sea verde en Lima necesitamos agua. Y el agua es escasa. Entonces, claro, es una maravilla ser ecologista con agua pirateada. O con agua barata. Y que no debe regarse por inundación. Todavía nosotros... ¿Se riega por inundación, pues? Los camiones pasan y... ¡Un chorrazo de agua! Por supuesto, y está rebalsando. Entonces, no, las plantas, si pudieran quejarse, dirían, por favor, no me echen tanta agua. Ahogando, me ahogo, por supuesto. Y hay otro... Perdón, disculpe la interrupción. Hay otro tema que es el precio del agua. Cada vez que hablamos sobre el tema del agua, y le preguntamos a los responsables del agua si la gente está pagando lo que el agua cuesta, o hay respuestas evasivas, o se nos dice que no, pero que hay que tener en cuenta factores sociales, etcétera. Y por supuesto, nadie quiere subir el precio del agua. No estamos pagando lo que el agua vale. No estamos pagando... Estamos pagando menos, o mucho menos. Estamos pagando menos. Pregunto. Porque en realidad nosotros sabemos y estamos conscientes, uno, que hay infraestructura que debería mejorarse, que debería poder invertirse más, que debería ampliarse la cobertura de agua. Si nosotros unimos todo aquello, que incluso pasa con reparar las tuberías, por cierto que son de antaño y que seguro que el agua se está perdiendo, significa un mayor nivel de inversión. Y eso debe sostenerse con la tarifa, porque no basta que una empresa diga,
perfecto, yo gané tanto, tengo tanto, lo voy a invertir, cuando eso significa también costos de operación y mantenimiento. Entonces, siendo así sinceros, no estamos pagando porque en realidad para poder, digamos, pagar lo que realmente costaría un buen servicio significaría que tendríamos que cubrir toda esa brecha. Y es cierto también, Chema, Fernando, que hay todo un tema social. Por cierto, hacemos el incremento de la tarifa y tenemos que ver si finalmente cuánto impacta en la canasta familiar, cuánto de lo que finalmente gana un limeño, un peruano en sí al interior del país puede finalmente cubrir, ¿no es cierto?, el incremento tarifario. Lo que sí sabemos, señora Corimanya, es que más pagan los más pobres, aquellos que no tienen conexiones de agua potable y de saneamiento. Por eso hablemos sobre esos 4 millones. ¿En qué zonas es que hay más demanda de agua potable y de saneamiento en las casas? ¿Dónde viven esos 4 millones de peruanos que no tienen agua en sus casas? Mira, viven en zonas alejadas o en zonas que recién han sido urbanizadas. Por ejemplo, zonas como Pachacútec, en Ventanilla, que si bien una parte de Ventanilla está siendo abastecida por Sedapal, la cobertura no llega hasta Pachacútec. Por ejemplo, en el lado sur también, nuevos asentamientos humanos, personas que se han ido a asentar quizás a lo alto de un cerro, no les va a llegar la cobertura de agua. ¿Por qué? Manchay, por ejemplo, porque no estaba entendido, no estaba proyectado crecer la ciudad. Y en verdad, fíjense, si no somos ordenados en nuestro propio crecimiento, no nos vamos a... O sea, siempre la brecha va a estar ampliándose. ¿Por qué? Porque llevar agua a esas zonas alejadas significa mayores costos incluso para bombear el agua. Claro que sí. Y fuera de Lima, señora Corimanya, nos ha citado ejemplos de Lima, fuera de la región de Lima, ¿dónde hay más concentración de compatriotas que no tienen acceso al agua potable? Bueno, está localizado en diferentes regiones. Nosotros, por ejemplo, regulamos a las empresas de las zonas urbanas, pero también hay zonas urbanas donde las empresas de agua potable no le brindan el servicio, les brinda una municipalidad. Y la municipalidad tampoco tiene, por cierto, a veces planes de expansión que permitan ampliar la cobertura. Y tenemos también las zonas rurales, aquellas que no tienen el tema del tendido y quizás como ahí va para lo que Chema hace un rato comentaba. Simplemente ver el tema de un riachuelo, ya no es un agua segura, está siendo contaminada, hay diferentes factores del mismo crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? No tienen una empresa de agua que les abastezca, y claro, la empresa de agua no la podemos responsabilizar porque no está dentro de su ámbito. ¿Quién es el responsable entonces? Bueno, ahí hay diferentes administradores, están las propias municipalidades que en algunos casos prestan el servicio, las JAS, que son las juntas administradoras de servicio de saneamiento, hay pequeños, digamos, operadores, pero que en realidad no se asegura, y bueno, por cierto, está en manos del Ministerio de Vivienda como ente rector, de poder monitorear cómo se va, digamos, ampliando, o cuáles son esos planes de expansión, ¿no? Porque una municipalidad, si también presta el servicio, debería tener, como la empresa de agua que nosotros regulamos, un plan a 5 años, a 10 años, que permita ver cómo se va a proyectar, a dónde va a atender, cuáles son aquellas zonas que están creciendo y que obviamente significan una demanda para el servicio. Usted sabe ahí muy bien que para bajar los índices de malnutrición infantil, de desnutrición infantil y de todo eso se requiere agua limpia. O sea, yo puedo cambiar la dieta, pero si el agua que va a beber esa criatura, o el agua que va a hervir esa comida, o el agua con el que se va a lavar la criatura, sigue siendo el agua que tenemos hasta ahora en las zonas rurales, nunca vamos a bajar la barrera de la malnutrición infantil, porque el mejor ministro de Alimentación es el de Fomento y Obras Públicas, vale decir, a través del agua. Además, Chema, Fernando, el lavado de manos. Ya. Porque claro, o sea, puedes tener agua de mala calidad, pero ¿qué sería peor? ¿Tener agua de mala calidad o no tenerla? Porque en realidad consumir un alimento sin haberlo lavado, con manos, por cierto, sucias, también significa, por cierto, un peligro para la salud, principalmente de los niños. Las personas vulnerables, los ancianos, los niños, son los que finalmente más sufren, digamos, de estos problemas, porque o no tienen agua, o la tienen, por cierto, pero no está, digamos, comprobada la calidad para poder, obviamente, preparar sus alimentos. Muchas gracias, señora Gabriela Corimanya, supervisora de servicios al usuario
de la Muchísimas Superintendencia gracias a usted. Nacional de Servicios de Saneamiento. El otro problema sobre este tema, que tiene que ver, Fernando, como tú sabes muy bien, no es directamente sobre el agua, sino es directamente sobre la política, porque los políticos, para congraciarse con la gente que invade terrenos donde no se debería vivir, por razones sísmicas y otros, lo que van a ofrecer siempre es servicios inmediatos de luz y agua. Pero claro, el problema es a qué costo y quién va a pagar el costo. Y como no se puede cumplir con estas demagógicas promesas, lo único que se hace es abonar el terreno para que los camiones cisternas le cobren a esa gente el 10 veces más del agua que pago yo sentado cómodamente en mi casa en Miraflores. Esa es la política. Muy bien, vamos a una pausa. Entre otras cosas. Vamos a una pausa y retomamos las informaciones en la rotativa del aire de RPP Noticias.